Muy bien. Bueno, antes de nada, Kaixo, muy buenas a todos. Venimos de Ayesa, ¿vale? Empresa global de tecnología e ingeniería. En concreto, venimos de la división de ciberseguridad y dentro de esa división de seguridad venimos del área de seguridad ofensiva, ¿vale? En concreto, un poco los artífices de todo esto somos, ahí tenemos como observador a nuestro compi Eder Pérez, ¿vale? Team líder del área de seguridad ofensiva, Héctor Ruiz, operador de Red Team y el que opera también este tipo de ejercicio de simulación adversarial, y yo, Josu Barrientos, que soy el director de la área de seguridad ofensiva y también pues, lidero y dirijo este tipo de operaciones de simulación adversarial, ¿vale? El título, pues bastante autoexplicativo, ¿verdad? Command and Control Infrastructure in Adversary Simulation. Básicamente vamos a hablar de simulación adversarial, ¿vale? El archiconocido Red Team, pero aterrizando un poco el concepto, y también vamos a enfocar toda esa operativa en el Command and Control y en cómo lo aprovechamos para realizar este tipo de ejercicios o escenarios, ¿vale? Un pequeño disclaimer, ¿vale? ¿Por qué vamos a meter esta temática un poco de simulación adversarial y demás? Pues un poco porque ya que estamos aquí queremos aprovechar también para quitar ese humo que muchas veces hay en cuanto a terminología cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿vale? Queremos dar un enfoque realista de realmente lo que conlleva este tipo de ejercicios y operaciones, ¿vale? Y, lo dicho, intentar acercaroslo un poquito más a la realidad. Importante, tampoco como sabéis, son conceptos y temas bastante técnicos y complejos, pero vamos a intentar hacerlo lo más introductorio posible, por lo menos para que salgáis con ciertas nociones, ¿vale? Y, por desgracia, disciplinas como la evasión de controles o mecanismos de seguridad, desarrollo de malware y demás, pues quedan fuera del alcance pues, por temas temporales, más que nada, ¿vale? Bien. Un poco el índice. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Vale? Básicamente vamos a hacer una breve introducción a la simulación adversarial, lo he dicho, para que nos situemos y contextualicemos todos. Vamos a introducir los conceptos básicos de un Command and Control y nosotros, como operadores, qué buscamos y qué requisitos le ponemos a esa infraestructura de Command and Control. Luego Héctor va a pasar a comentar toda la parte de OPSEC, esto es cómo manipulamos, modificamos y ajustamos toda esa infraestructura, toda esa lógica de ataque para ser lo más silenciosos posibles ante el ataque, ¿vale? Y por último ya vamos a entrar un poco a daros la foto general de cuando montamos infraestructuras de este tipo, qué complejidad y qué componentes y elementos tenemos que desplegar. Y por último una breve POC, digamos, para aterrizaros un poco más en vivo, ¿vale? Bueno, en vivo, está grabado porque no tenemos, somos un poco cobardes con el efecto demo, ¿vale? Pero intentaremos un poco daros una visión en cuanto a realmente qué tocamos cuando estamos manipulando y configurando esos entornos, ¿vale? Simulación adversarial, ¿vale? A muchos seguramente os suena el término Red Team, tan de moda y pues, para los que nos dedicamos a esto muchas veces mal utilizado, ¿vale? La simulación adversarial, que realmente lo que a nivel conceptual se entiende como Red Team o que es la base real del Red Team, ¿vale? Son lo que dentro de la seguridad ofensiva podemos denominar las operaciones más avanzadas, ¿vale? Aquí ya no identificamos vulnerabilidades, desde un prisma de gestión de vulnerabilidades, no realizamos test de intrusión donde tenemos un enfoque más global y, aunque sí es verdad que explotamos, intentamos encadenar vulnerabilidades para contextualizarlas y sacar un nivel de seguridad de riesgo corporativo, vamos un poquito más allá, ¿vale? Aquí lo que estamos poniendo es a prueba una organización objetivo frente a un ataque totalmente realista y con todas las de la ley, ¿vale? Aquí estamos simulando un ataque en el cual hemos hecho un trabajo previo de inteligencia en el cual hemos perfilado un actor de amenaza que potencialmente puede afectar a esa organización, ¿vale? No es el mismo atacante, llamémosle, que va a afectar a una empresa del sector salud, ¿vale? Que la que va a afectar a uno del BFSI, un banca y seguros, o va a afectar a una administración pública, ¿vale? Tenemos que perfilar ese atacante en base a su sector objetivo, sus capacidades y su intencionalidad, ¿vale? Pero más importante aún, lo he dicho, estamos haciendo un ataque dirigido y realista. ¿Contra qué estamos apuntando? Está apuntando con lo que se denominan funciones críticas y dentro de estas objetivos, ¿vale? ¿Qué es una función crítica dentro de una organización cuando estamos hablando de este tipo de ejercicios? Son funciones que, si se ven comprometidas de alguna manera, a la organización objetivo le afecta de manera extremadamente grave, ¿vale? Y, sobre todo, y no menos importante, al sector al que pertenece se ve perjudicado, ¿vale? Podemos tener, esto todo viene de terminología del famoso TiberEU, ¿vale? Que luego tenemos ya las versiones a nivel país, pero básicamente muy orientado al sector financiero es si crujís un banco, el banco no solo se ve afectado a él, se ve afectado todo el ecosistema financiero europeo,
¿vale? Esa es un poco la aproximación a la visibilidad con la que tenemos que trabajar. Pero desde el punto de vista de evaluadores de seguridad, cuando hacemos este tipo de ejercicios, ¿qué es lo que estamos buscando cuando modelizamos este tipo de ataques tan complejos? Primero, identificar debilidades en todos los controles preventivos, en la concienciación de los usuarios y el personal corporativo y también en todos los protocolos, políticas y procedimientos que la empresa tiene en su día a día, ¿vale? Pero no menos importante, os diría que más importante. Estamos poniendo a prueba y midiendo, intentando que mejoren las operaciones de seguridad, el Blue Team, ¿vale? Cuando entramos en este tipo de cosas, siempre en los que nos leemos esto parece que vamos a sacar colores o vamos a pintar la cara a los equipos que se encargan de defender la seguridad corporativa. Esto no es así, ¿vale? Cuando realizamos este tipo de ejercicios, van muy orientados a ayudar a la empresa y a su equipo de seguridad a que cuando ocurra esto, ¿vale?, este tipo de ataques ya dirigidos y que no lo estamos haciendo nosotros desde un punto ético, puedan responder, puedan primero detectar y luego responder de manera adecuada, ¿vale? Y ayudarles en todo el trabajo de perfilar telemetría, ver cómo ajustarla, definir esos casos de usos para detectar ataques concretos y saber cómo responder, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto seguramente en alguna foto lo habéis visto todos, ¿vale? Es la tabla iCycle, que básicamente es un marco, un framework que nos da una visión, realmente como cualquier marco, nos da esa aproximación un poco de cómo llevar a cabo ejercicios de este tipo de naturaleza, ¿vale? Obviamente cada ejercicio es un mundo, ¿vale? Pero a nivel general nos da una aproximación definida por fases que nos permite definir de manera bastante ágil cómo va a llevarse a cabo un ataque de origen a fin, ¿vale? Fase de conocimiento inicial, ¿vale? Hay que va a hacer el atacante, va a coger y va a reconocer y perfilar la organización objetivo. Va a identificar qué infraestructura tiene, dónde está localizado, qué proveedores tiene, qué tecnologías tiene en uso en cuanto a seguridad, quiénes son sus personas, sus empleados, quiénes son los más interesantes, cuánto tiempo llevan empleados o trabajando, dónde están localizados ellos, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir toda esta información? Ya, modelizar ataques más concretos con un objetivo, acceder inicialmente a la organización, ¿vale? Ingeniería social, ataques físicos de entrar a las oficinas, enchufar algo, irnos y tener un acceso remoto desde fuera. Hacer ataques de contraseñas y luego, como tiene una mala condición de MFA o de dos factor de autenticación, entrar por la VPN y tener un pie dentro. Muchas posibilidades, ¿vale? Establecer persistencia, ya que hemos puesto un pie dentro, no queremos perderlo, ¿vale? Nos buscamos un poco la vida para asegurar que ese acceso inicial tiene cierta persistencia en cuanto a que si lo perdemos por alguna razón podemos llegar a entrar de otras formas, ¿vale? Escalar privilegios, depende de qué acceso tenemos inicialmente, podemos estar preautenticados o podemos tener un contexto de usuario básico, podemos querer escalar o buscar un nivel más alto de privilegios. Y luego ya entramos en la rueda de empezar a buscar objetivos, ¿vale? Todos los objetivos, funciones que hemos identificado inicialmente, de empezar a analizarlas, identificarlas y ver a ver cómo acabamos llegando a ellas, ¿vale? Y entramos en esa rueda de reconocer internamente, movernos lateralmente, seguir estableciendo persistencia para tener otras vías de entrada, etcétera, etcétera. Y según vamos obteniendo esos objetivos que comentábamos, ya entramos en una fase de exfiltración, nos llevamos lo que queremos y ese será un poco el objetivo de la misión, ¿vale? Limpiamos, no queremos dejar ningún artefacto o algo que pueda permitir al equipo de seguridad el detectarnos, ¿vale? Y dar por finalizada la misión, ¿vale? Comportamiento muy de alto nivel de un atacante en la vida real, ¿vale? Pero esto ya seguro que os suena más. Matriz de Mitre, ¿no? Esto ya entiendo ya que por lo menos un poco de contexto le ponemos todo, ¿vale? La matriz de Mitre a alto nivel es un repositorio que recoge las acciones o técnicas que utiliza un atacante en el mundo real, ¿vale? Lo que hay aquí integrado son cosas que si un atacante previamente no los ha utilizado y en la comunidad de seguridad sabe que se utilizan, no entran aquí, ¿vale? Lo puede decir nuestro compañero Eder, que es contributor para la matriz de Mitre, ¿vale? Cuando detectamos una nueva técnica, tiene que pasar un análisis y tenemos que evidenciar qué atacante lo utiliza en el mundo real para que entre aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que nos divide o cómo nos disecciona esto las acciones que hace un atacante? En las famosas TTPs, tácticas, técnicas y procedimientos, ¿vale? Las tácticas van un poco enfocadas a definir el qué quiere conseguir un atacante. Accedo inicialmente, accedo a contraseñas, exfiltro información, establezco un command and control, ¿vale? ¿Qué quiero conseguir como atacante? La técnica que responde al cómo. ¿Cómo voy a hacer eso?
¿vale? ¿Cómo voy a acceder inicialmente? Pues voy a hacer un ataque de spear phishing de ingeniería social. ¿Cómo voy a acceder a credenciales? Voy a hacer un dump del proceso LSS de Windows, me voy a llevar toda la estructura de memoria asociada a las credenciales y ya voy a extraer la información de ahí. ¿Cómo estoy en un command and control? Lo he dicho, el cómo lo hacemos. Y por último, el procedimiento es la implementación de eso, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo tenemos nuestra guía un poco de realizar esa técnica, ese cómo hacer las cosas, ¿vale? Un ejemplo muy simple, que os va a sonar a todos. Quiero acceder inicialmente, técnica de acceso inicial, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué técnica voy a utilizar? Ingeniería social, spear phishing, envío de correos dirigidos. ¿Cómo voy a implementarlo a nivel stop? Pues bueno, voy a utilizar un pretexto que voy a simular que somos gente de sistemas, vamos a solicitar a ciertas personas del radio objetivo que cliquen en un sitio, que nos metan contraseñas, que no las envíen y las recojamos en un servidor de EvilGNX, que seguramente os suena a todos, que es el man in the middle, para recoger credential materials o tokens de usuario, va a ir MFAs, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un poco, lo he dicho, la implementación de cómo llegamos a eso. Y cuando hablamos de Command and Control, ya empezamos a entrar en harina. ¿Vale? Táctica, 11, Command and Control. ¿Veis cómo responde perfectamente al qué, no? El adversario está tratando de comunicarse con los sistemas comprometidos para controlarlos. ¿Vale? ¿Qué estamos intentando conseguir? Esto. Si queremos responder al cómo, tenemos muchas opciones, ¿vale? Un cómo puede ser, voy a utilizar aplicaciones, servicios web, ¿vale? Voy a utilizar el nivel 7 de aplicación y voy a enviar tráfico por ahí. Un procedimiento, ¿cuál puede ser? Voy a utilizar tráfico HTTPS, voy a diluir el perfil de ataque, el comportamiento y voy a empezar a sacar información. Esa es un poco la filosofía de Mitre, ¿vale? De estructurarnos una acción, ¿vale? De manera que nosotros también, como atacante, podemos aprovechar y simular comportamientos que sabemos realizar los atacantes y que también los equipos de seguridad, Blue Team, etcétera, etcétera, sean capaces de evaluarse contra una y medir, digamos, qué cobertura de detección y respuesta tienen frente a cómo se comporta un atacante. ¿Vale? Como operadores. Vale, muy bien, pero ¿para qué me voy a poner yo a montar cacharros de estos? Principalmente podemos responder a varias preguntas, ¿vale? Como operadores, ¿qué necesitamos de infraestructura de Command and Control? Por lo menos. Primero, necesitamos poder ejecutar acciones de manera remota sobre los sistemas comprometidos. Ten en cuenta que muchos de estos ataques son totalmente remotos. Podemos estar atacando a empresas vascas desde servidores en Estados Unidos, ¿vale? A través de los cuales estamos enviando los payloads o el código malicioso, y tenemos el Command and Control desde allí, me refiero, en otros países o en otras infraestructuras de cloud, lo que fuese. Queremos poder ejecutar acciones sobre esos servidores, esas máquinas comprometidas, ¿vale? Integrar funciones de post-explotación. Comprometemos una máquina, tenemos código malicioso ejecutándose ahí, pero queremos poder llegar a realizar acciones, tanto desatendidas, estos que sean automáticas, que nosotros no tengamos que realizar nada, como manuales. Manuales que podamos querer ejecutar comandos, herramientas, subir código malicioso y luego ejecutarlo, meter ensamblados. Se nos abren muchas posibilidades, ¿vale? Pero también desatendidas, que es envío en un mundo real donde hay mucho mecanismo de seguridad que nos va a bloquear o va a detectar ese código malicioso que vamos a enviar, va a haber mucho sistema que vamos a querer evadir. Entonces, en esas herramientas ya podemos integrar funciones automáticas de evasión, de persistencia, de que realicen acciones que casi para nosotros sean transparentes y nos permita poner un pie en la organización de manera bastante poco dolorosa, ¿vale? Importante, y es un poco la base de los Command and Control, que las comunicaciones pasen desapercibidas, ¿vale? Y importante, que podamos ajustarlas a la situación. Luego entraremos un poco más en detalle, ¿vale? Pero tened en cuenta que tenemos algo que se comunica hacia afuera que no es legítimo. ¿Qué vamos a querer hacer? En un entorno corporativo normal, pues bueno, podemos, depende de las herramientas de seguridad que haya desplegadas, podemos pasar más o menos desapercibidos, ¿vale? Pero en una empresa ya con cierta madurez, que es para lo que van enfocados estos ejercicios, y con ciertos de la seguridad ya bien perfilados y parametrizados, ¿vale? El cómo manipulamos, y lo que llaman los mimic, el tráfico hacia el exterior y comportarnos como un tráfico legítimo es muy importante, ¿vale? Queremos que todas esas comunicaciones que salen hacia afuera, que pueden ser comunicaciones casi de ¿qué hago? Haz esto, ¿qué hago? Haz esto, o pueden ser exfiltraciones de información, ¿vale? Que se diluyan de la manera más parecido a la legitimidad posible con ese tráfico general que hay en la organización, ¿vale?
Y ya un poco desde el punto de vista de operadores. En un ejercicio de este tipo podemos comprometer una máquina, podemos comprometer 5, podemos comprometer 20, ¿vale? Redes malladas entre ellas, máquinas que acceden a Internet, podemos tener muchos escenarios, ¿vale? Queremos poder gestionar todo eso de manera medianamente centralizada. Y por último, en un ejercicio de este tipo no trabaja solo una persona, puede estar trabajando 3, 4 operadores a la vez sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, un punto en el cual los operadores pueden estar trabajando sin estar pegándose unos a otros para ver quién coge la terminal y a ver quién interactúa con los sistemas víctima, ¿vale? Más o menos entiendo que ya tenemos un poco aterrizado el qué queremos de un Command and Control, ¿vale? Pasamos a los componentes, ¿vale? ¿Qué tiene un Command and Control alto nivel un poco en cuanto a cosas con las que nosotros como operadores sabemos que vamos a tener que trabajar? El servidor C2, ¿vale? El propio Command and Control, que es al final el servidor al cual el operador se conecta y las máquinas comprometidas, entonces los agentes o implantes que está ejecutando esa máquina, llaman al Command and Control para preguntar y decir qué es lo que tengo que hacer ahora, qué es lo que tengo que hacer ahora, qué es lo que tengo que hacer ahora, ¿vale? Por otro lado tenemos los agentes, ¿vale? Depende del framework de C2 que utilicemos, lo podemos llamar implantes, podemos llamar beacons, etcétera, etcétera. Pero no dejan de ser el código malicioso que hemos hecho llegar de alguna forma a las máquinas víctimas y está en ejecución, ¿vale? Y es el que está preguntando a casa y diciendo, oye, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Y no tiene importante, no tiene que llamar solo a casa. Pueden también, depende de la infraestructura del cliente y cómo de bien segmentada y filtrada esté la red, como de estanca sea, puede que todas las máquinas competidas no puedan conectarse al Command and Control directamente. Así que tengan que comunicarse de manera mallada entre ellas y luego que sea una la encargada de subir esa información al Command and Control, ¿vale? Y por último, comunicaciones. Vuelvo un poco también a la parte importante del Command and Control, ¿vale? Podemos tener, como vamos a ver a continuación, mucho tipo de protocolo en base a cómo queremos comportarnos o qué quiere comunicarse con qué en el Command and Control, ¿vale? Pero básicamente son, digamos, listeners o escuchas, que son las que están hablando un protocolo bajo cierta configuración y el implante o el agente está configurado para hablar un idioma con ellos, ¿vale? Tienen cierta parametrización preacordada y son lo que uno llama al otro y se comunican y diluyen y transfieren las comunicaciones para poder realizar acciones posteriores, ¿vale? Al final uno manda órdenes y el otro envía respuestas. Eso es muy alto nivel, ¿vale? Aquí un poco lo que os acabo de contar, ¿vale? En un diagrama bastante básico, ¿vale? El atacante accede al Command and Control, ¿vale? Y el Command and Control tiene varios listeners, varias escuchas, ¿vale? Puede hablar, cuando va a entrar más en detalle, HTTP, protocolos web, puede hablar DNS, ¿vale? Puede hablar lo que nosotros queramos poder utilizar, ¿vale? En base a las características que tenga perdón, el cliente, ¿vale? Pero aquí tenemos dos modelos, lo que os comentaba. Un peer-to-server, ¿vale? El agente o el implante o la víctima llama al servidor y un P2P. Las agentes hablan entre ellos, ¿vale? Depende del modelo, podemos querer tener una aproximación u otra, ¿vale? Pero ya veis, al final, un agente pregunta, ¿tengo tareas? ¿No tengo tareas? Pues bueno, me quedo a esperar el tiempo que tengo predefinido, que pueden ser 20 minutos, 20 segundos, media hora. Depende cómo tenga esa parametrización configurada, ¿vale? Y luego, oye, ¿tengo otra tarea? Sí, mira, no lo sé. Ejecútame un comando nativo que tengas implementado de Systeminfo y me das la información que tienes de la máquina y me la subes. Pues cuando recibe esa orden, ejecuta el comando, lo estructura, lo encapsula en el tráfico que tiene que establecer con el servidor y se lo enchufa. Y en el servidor a nosotros nos aparece la información, ¿vale? En cuanto a agentes, tenemos muchos formatos de comunicación entre ellos, ¿vale? Uno muy típico es SMB, que vamos a ver ahora, ¿vale? Por al final se diluye muy bien en el tráfico corporativo, pero la aproximación es un poco distinta, ¿vale? Como veis, este agente, principalmente la víctima 1, es el encargado de hacer de proxy, digamos, con el mundo, que es el Command and Control, ¿vale? Entonces, imaginaos una red en la cual tenemos 20 agentes que se comunican con 2 o 3 agentes que son ellos los encargados de subir todo aguas arriba contra el Command and Control, ¿vale? Lo dicho, cada situación es un mundo y va a depender mucho realmente de qué estructura corporativa tiene el cliente y cómo nos hemos podido propagar. Y ya acabaría con mi parte principal del monólogo, ¿vale? Comunicaciones. Aquí tenemos, cuando hablamos de comunicaciones, tenemos dos premisas principales, ¿vale? Quién se comunica con qué tipo de conexión establecen y qué protocolos se están utilizando por abajo para establecer esas comunicaciones, ¿vale? En cuanto al tipo de conexión, yo lo he adelantado, ¿vale? Peer-to-server, agentes contra servidor, y peer-to-peer, agentes contra agentes, ¿vale? Cada situación, pues, nos pide una o nos pide otra, o las dos combinadas, como suele ser lo normal, ¿vale?
Y lo más importante, el tipo de protocolo a utilizar. Volvemos un poco a lo que os he comentado antes. Queremos diluirnos en el tráfico legítimo, ¿vale? No queremos que nos pillen, no queremos hacer ruido y empezar a enviar datos en bruto a Internet, no. Tenemos que ser un poco elegantes en ese sentido, ¿vale? Entonces, cuando establecemos conexiones de agentes comprometidos contra la nube, ¿qué es lo que, o contra el cloud, contra el command and control, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues generalmente utilizar protocolos que sabemos que no es tan raro verlos en entorno corporativo. ¿Qué entorno corporativo es raro ver navegación web? Ninguno, ¿no? Todo el mundo, todas las empresas navegan a nivel web, ¿no? Tendremos características que tendremos que ajustar. Tendremos que tener cuidado con la categorización de los dominios, con el tipo de tráfico, cómo lo perfilamos, en qué parámetros inyectamos la comunicación, cómo la ofuscamos o la ciframos. Luego nos permitirá regular y ajustar y parametrizar muy bien el tráfico. Pero vamos a utilizar un tráfico HTTP que al final nadie le va a sonar raro, el ver tráfico saliendo hacia Internet, ¿vale? Importante esto lo que os comentaba, gran parametrización, ¿vale? Luego, ya para hablar un poco, voy a cambiar un poco el orden y voy a seguir hablando de la parte de peer-to-server, ¿vale? DNS, ¿vale? ¿Qué tenemos cuando hacemos DNS? Pues hacemos peticiones a Internet, ¿vale? Y en base al formato de la query, la gente va en la cabecera host metiendo datos en bruto, codificando los temas y se los va enviando al command and control, que al final es el servidor de zona de ese dominio DNS, ¿vale? Problemas de esto, diréis, muy bien, protocolo DNS es raro, bueno, cada vez está más controlado y hay herramientas que analizan muy bien ese contenido DNS, pero es un tráfico generalmente tampoco se le aplica demasiado control. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Pues que enviar información o comunicarnos con DNS es más lento que el caballo del malo, ¿vale? Al final, imaginaos, si queremos enviar este mensaje, tenemos que trocearlo en un montón de trocitos, cada trocito codificarlo, ir enviando queries DNS y ir recibiendo respuestas en base a todo ese contenido que queremos enviar. ¿Para qué vamos a utilizar esto generalmente? Pues cuando tenemos un implante, un agente latente, que decimos, mira, vamos a parar esta operación durante un tiempo, vamos a ir por otra vía, pero voy a dejar una máquina comprometida y dentro de 15 días haz una llamada a casa vía DNS, solo una query, a ver si tengo trabajo para ti y te activas, ¿vale? Luego entramos en el mundo ya red corporativa, ¿vale? ¿Qué tráfico vamos a tener por aquí? Pues tráfico, lo dicho, lo que podemos ver en entornos corporativos. Lo más típico, tráfico SMB, ¿vale? Conexiones agente a agente, ¿vale? Protocolo típico de entornos corporativos, muy funcional, generalmente no demasiado bien filtrado en muchos casos, porque al final es de uso bastante común, ¿vale? Y de una manera muy sencilla nos permite pues, definir un canut, un pipe, ¿vale? En el cual uno deja mensajes, el otro recoge y de manera muy ágil nos comunicamos entre elementos del command and control, ¿vale? Cuando hablamos de otro tipo de conexiones de tipo, tenemos el RAW, TCP crudo, ¿vale? Levantamos un puerto, lo ponemos escuchando y recibimos información, ¿vale? Ese tipo de tráfico suele ser muy interesante cuando, imaginaos, comprometemos una máquina que está aislada en la red, no tiene salida hacia el exterior como comentábamos, ¿vale? Tiene un control de tráfico muy granular y muy controlado, pero decimos, joder, ya que tengo una máquina víctima, se puede comunicar con él, voy a hacer que proxifique. Levanto un servicio, proxifico, como muchos habréis hecho temas de pivoting, y muevo el tráfico ese del command and control directamente al command and control, puenteando la conexión, ¿vale? Y por último, ya para acabar, otros tipos de tráficos, ¿vale? Podemos filtrar o comunicarnos vía ICMP, podemos hablar protocolos de uso común como FTP, SSH o lo que hoy en día está muy de moda y funciona muy bien, ¿vale? Vamos a utilizar redes sociales, ¿vale? ¿Por qué no vamos a poder establecer un servidor de mensajería en Discord o en Telegram y demás, que generalmente ese tráfico no se va a evaluar demasiado bien y empezamos como a simular que el command and control está chateando y quién se va a poner a buscar en un chat de Discord a ver qué están enviándose las máquinas entre ellos, ¿vale? Lo dicho, la imaginación aquí nos permite mucho, ¿vale? Y Héctor, te toca a ti, si no me equivoco. ¡Hala! Eso es. Pues bueno, una vez que ya Josu os ha hecho esta gran introducción, diría yo, ya tenemos más o menos los conceptos claros de qué es un command and control, de qué son sobre todo los ejercicios de Red Team, ¿vale? Y qué cosas tenemos que tener en cuenta, cuál es su infraestructura, etcétera. Toca introducir algo que también es igual de importante a la hora de ejecutar cualquier tipo de ejercicio, ¿vale? Y es el tema del OPSEC. ¿Qué es el OPSEC? A muchos os habrá sonado de haber visto en alguna página web metodología OPSEC, pero ¿qué es realmente el OPSEC? ¿Vale? El OPSEC o Operational Security es un término que lo hemos abstraído del mundo militar,
¿vale? Lo que pasa es que se ha acabado aplicando pues, a todo lo que son ciberseguridad, sobre todo en lo ofensivo, pero también en ejercicios de inteligencia, incluso en las empresas. Ahora vamos a ver por qué. El OPSEC no deja de ser más que un procedimiento que nos permite identificar qué información sensible es la que nosotros tenemos y protegerla. ¿Protegerla de qué? Pues protegerla de que acabe en las manos de nuestro adversario. En este caso, ¿cuál sería? El blue team, ¿vale? ¿Qué pasa si eso ocurre? Pues que nuestra operación podría verse comprometida. Es decir, contendría o conllevaría un riesgo el hecho de que el blue team pues, sea capaz de identificar lo que nosotros consideremos como información sensible, que ahora pues, también vamos a verla un poco. ¿Por qué es importante o hasta qué punto es importante el OPSEC? Pues es igual de importante que cualquier acción que vayamos a ejecutar durante el Red Team. O sea, van totalmente de la mano. Un buen OPSEC va a ser la diferencia de conseguir ejecutar una operación prolongada en el tiempo y llegar a nuestros objetivos y cumplirlos correctamente o tener una detección prematura. Es decir, de entrar y ¡pum! Se acabó. O sea, tiene mucha relevancia. Y eso es importante que siempre lo tengamos en mente, ¿vale? A nivel de empresas, pues es que es muy trivial. Imaginaros, pues cualquier empresa al final, por lo que nos contratan muchas veces, es exactamente por esto, porque ellos tienen una información privilegiada que dicen, joder, esto se acaba en manos de mi competencia, ¿no? Pues igual se me va el chiringuito abajo. Y ahí nosotros también entramos a evaluar ese aspecto. Entonces, el OPSEC al final se aplica a todo en los ejercicios de Red Team y, como he comentado, tiene la misma relevancia que cualquier otra acción que podamos ejecutar. Así que vamos a estar viendo ahora en la siguiente diapositiva algunas de estas medidas que nosotros debemos aplicar, sobre todo tener en cuenta eso, que el OPSEC se aplica desde el momento cero o desde el minuto cero que nosotros planteamos la operación, desde el despliegue de la infraestructura, el desarrollo de la inteligencia, el acceso inicial, la postexplotación. Siempre tenemos que tener esto en mente, ¿vale? Vale. Vamos a ir viendo. Vale. Lo hemos querido dividir en dos secciones, una es la infraestructura y otra son las comunicaciones. ¿Vale? A nivel de infraestructuras, pues obviamente vamos a querer tener nuestros activos alojados en un sitio que no sea atribuible a nosotros. Es decir, yo no voy a montar un Red Team y poner toda la infraestructura en los servidores de mi empresa, porque a nada que alguien se ponga a investigar, pues va a aparecer mi empresa por todos lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizar proveedores de servicios, pues ya sea Amazon, AWS, Google Cloud, etcétera, y ya no solo utilizar estos proveedores, sino que utilizar varios de ellos. Porque ya no es el hecho de, vale, imaginaros que yo tengo una sospecha de que el Blue Team se ha dado cuenta de algo y que está detrás de mí, tengo que tener esa capacidad de desplegar rápidamente o tener redundada esa infraestructura en otro proveedor para que si aplican algún tipo de medida, yo pueda automáticamente redirigir todos esos agentes y todas esas comunicaciones a otro sitio y seguir operando con normalidad, ¿vale? Esa es un poco la idea que tenemos que tener en mente a la hora de los despliegues. A nivel de DNS, pues obviamente lo mismo. No vamos a utilizar dominios que estén atribuidos a nuestra actividad ni a nuestra empresa. Siempre, como ya os ha comentado Josu, pues si, por ejemplo, voy a atacar, no sé, una empresa que se dedica al sector de la salud, pues podría tratar de comprar o adquirir dominios bien categorizados de ese mismo sector o, por ejemplo, dominios bancarios, que sabemos que normalmente no se van a aplicar restricciones en las empresas, porque vosotros sabréis pues, que igual estáis trabajando y tenéis capao hasta cierto punto a qué podéis acceder. Pero esta serie de dominios que van relacionados con la salud, las finanzas, etcétera, si tienen una buena categorización, lo más normal es que nos vayan a funcionar correctamente, ¿no? Entonces, todo eso también lo tenemos que plantear y que obviamente no sea atribuible. Que si una persona empieza a buscar quién es el propietario de este dominio, el correo de contacto, etcétera, no vayamos a salir nosotros por ningún lado. Lo siguiente, pues el hardening. Es decir, toda nuestra infraestructura vamos a limitar al máximo los servicios que están expuestos para que solamente estén los únicos y vamos a aplicar un control de acceso a todo. Es decir, por ejemplo, vamos a decir, el servidor de C2 solo va a poder conectarse los operadores que tienen esta IP y esta IP. Si no, no vas a poder conectarte o ni siquiera te va a aparecer como que el puerto está disponible, ¿vale? Por ejemplo, las comunicaciones que llegan al servidor solo van a poder ser desde el origen de un redirector. Entonces, nadie más va a poder comunicarse con nuestro Command and Control. Y así vamos a ir limitando todos los servicios que empleemos para minimizar nuestra huella al máximo y que no pueda ser rastreable. Lo siguiente pues, sería compartimentar esta infraestructura, es decir, tener una idea lógica en nuestra cabeza de qué zona es en la que yo estoy trabajando, cuál es la zona neutral y cuál es la zona del ataque, ¿vale?
¿Por qué es esto importante? Porque queremos tenerlas aisladas de tal forma que no se puedan relacionar. Porque el momento en el que tú las relacionas, a la hora de la trazabilidad, imaginaros que sufrimos una detección, pues si yo imaginaros que estoy dentro de la empresa, he exfiltrado unos datos y donde los estoy exfiltrando es en el mismo sitio que tengo el command and control, ¿vale? Pues ya les estoy facilitando mucho la tarea. ¿Qué es lo que voy a querer? Pues tener un servidor de exfiltración en otro cloud, en otro país, que si en algún momento dicen, joder, nos han robado, yo qué sé, la información confidencial, se han llevado 3 teras. Pues van a ver que se la han llevado a un servidor que vete tú a saber dónde está, me lo van a chapar, pero a mí es que eso me da igual porque no me está afectando para nada el ejercicio. Levanto otro servidor para exfiltrar datos en otro lado y listo, y puedo continuar con mi operativa, ¿no? Entonces, es tener como esa idea lógica de cuáles son esas 3 zonas. Vale, no reutilizar la infraestructura entre los ejercicios. Bastante obvio, ¿no? Puede sonar. Al final, nosotros todo lo que despleguemos en Internet, hay unas empresas de seguridad que están constantemente escaneando y generan una serie de firmas y unos indicadores que categorizan pues, los nuevos servicios que están en Internet, etcétera. Entonces, si tenemos nuestra infraestructura durante mucho tiempo, es posible que alguna de estas empresas que se dedican a la seguridad y a la monitorización de la red detecte o genere una serie de firmas, pues lo mítico de que el dominio no es confiable o que se están ejecutando campañas de phishing porque ha reportado algún usuario, etcétera, ¿no? Entonces, siempre que partimos de cara a hacer una operación nueva, infraestructura nueva, de cero. Vale, a nivel de comunicaciones, vamos a querer siempre utilizar cifrado en los datos que transmitimos, obviamente. Como os ha dicho Josu, pues HTTPS en ese sentido es muy versátil. Se camufla porque parece tráfico legítimo, ¿vale? Y encima está cifrado. ¿Qué pasa si, vamos a decir, que nuestro target, ¿vale?, tiene sistemas que le permiten inspeccionar este tipo de tráfico? Es decir, que son capaces de inspeccionar el contenido de todo el tráfico HTTPS. Pues tendremos que entrar con ofuscación. Es decir, esos datos, aunque sí están utilizando ese protocolo, van ofuscados de tal forma que siga siendo ilegible, ¿vale? Y no pueda llegarse a analizar, o si se analiza, pues que sea mucho más complicado. Eliminación de firmas. Nosotros al final, como Red Teamers y en general la ciberseguridad, siempre acabamos utilizando herramientas de otros o nos basamos en herramientas de otros para ejecutar ciertas acciones. Todas estas herramientas, como están globalmente utilizadas, pues ya se han generado una serie de firmas, que es lo que hace que cuando tú nada más te las cargas en el ordenador mismo, pues el Defender salte y te lo borre, ¿no? Básicamente. También los programadores que hacen esta serie de herramientas le añaden ellos sus propios indicadores, ¿vale?, para luego ellos ser capaces de detectarlas. Por ejemplo, un ejemplo muy básico sería SQL Map, que seguramente habéis usado todos, pero ese SQL Map, si tú no haces nada y lo lanzas por defecto, en el User Agent, cuando lanza las consultas de SQL, pone SQL Map. ¿Vale? No queremos que eso ocurra con nuestras herramientas, obviamente. Entonces, cada herramienta que vayamos a utilizar en el Red Team la tendremos que coger, analizar el código y quitar todos esos indicadores de compromiso, ¿vale? De tal forma que se queden, vamos a decir, anonimizadas, o modificaremos todo lo que sea necesario para que no tengan o no sea posible ejecutar vamos a decir, una detección basada pues, en todos estos indicadores, ¿vale? Redirectores o CDNs. Esto va bastante relacionado con el tema de las zonas de operación. Nuestro servidor de Command and Control, al final, siempre lo queremos tener lo más escondido posible. Entonces, no vamos a hacer que un agente entable una comunicación directamente con el Command and Control, porque sería pegarnos un tiro en el pie. ¿Para eso qué vamos a hacer? Pues vamos a añadir delante una serie de capas de redirectores o proxies, ¿vale? La complejidad y cómo va a estar eso configurado ya va a depender mucho, en general, del ejercicio y de los recursos que necesitemos gastar. Pero pensar en eso, pues como tener una capa de redirectores que van a ser los que se van a comunicar con los agentes por una parte y con el servidor de C2 por la otra. Esto también nos va a servir para poder tener distintos dominios, que me chapan un dominio, pues tiro por el redirector por otro lado, o los redirectores se van a poder comunicar entre sí. Vamos a crear flujos y vamos a dejar al servidor de C2 o el Command and Control en un segundo plano, ¿vale? Protegiéndolo y no exponiéndolo. Y luego, bueno, por último tendríamos seleccionar el tipo de protocolo, que ya os ha explicado muy bien Josu, pues en función de las necesidades de la empresa y dónde vaya a estar actuando nuestro agente, y pues simular tráfico legítimo y el comportamiento de los mismos. Lo que comentábamos del tema del HTTPS, etcétera. Vamos a intentar, pues eso, simular algo que no vaya a saltar al ojo de primeras en el SOC. ¿Se ha muerto? ¿Ha vuelto? Vale, perfecto.
Vamos a ejemplificar todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Os hemos hecho un pequeño esquema de lo que sería una arquitectura tipo, ¿vale? O sea, una arquitectura estándar con todos los elementos más o menos que hemos estado comentando hasta ahora. ¿Qué tenemos por aquí? Pues bueno, en el apartado de la derecha tenéis los agentes, ¿vale? Tendríamos en este caso en dos configuraciones. La primera configuración del agente, que sería en P2P, es decir, peer-to-peer, tenemos un agente esclavo con un agente maestro, en este caso 2, y luego tenemos un agente maestro configurado en P2S o peer-to-server, que va a ser el encargado de solicitar al command and control si hay alguna operación o tarea que necesiten ejecutar y transmitirla pues, a nivel interno. Por ejemplo, estas comunicaciones que hemos comentado entre los agentes pueden ir en SMB perfectamente en un entorno corporativo y luego pues, del agente al servidor de command and control pues, podrían ir ya en HTTPS o cualquier otro protocolo. Tenemos esa versatilidad. Después de eso, ¿qué tenemos? Pues tendríamos dos redirectores. En este caso, pues imaginaros que son una instancia de Amazon, un EC2, y tienes pues, dos dominios distintos. De tal forma que lo que hemos querido ejemplificar en esta imagen es que normalmente el tráfico va a ir por una de las direcciones, en este caso por el que tiene la línea sólida, y lo que es importante que os quedéis es que el redirector en sí lo que tiene es, vamos a decir, un servidor que tiene una lógica asociada en su interior y configurada. Entonces va a determinar si ese tráfico es legítimo para que pase al command and control o no. Va a ser otro filtro, es decir, que si el blue team, por lo que sea, encuentra mi dominio, cuando vaya a acceder no va a llegar al command and control. ¿Qué haría en este caso? Pues hemos hecho que si el tráfico es inválido, por ejemplo, te va a redirigir a Amazon. Entonces tú entrarías al dominio y acabarías en la página de Amazon. Ahora, si lo hace nuestro agente con la configuración exacta, va a redirigir todo ese tráfico hacia el C2. Del lado del C2 pues tenéis dos agentes conectados al mismo, pues que con lo que hemos dicho hasta ahora, estos agentes tendrían que tener, estos operadores tendrían que tener la IP pues, whitelisteada para que pudiesen acceder únicamente ellos. Y pues tenemos dos vías en este caso. Imaginémonos que el blue team pues, nos consigue chapar el dominio 1, nuestro agente se dará cuenta de que no es capaz de entablar la comunicación y cuando se dé cuenta empezará a intentar comunicar con nosotros por la segunda vía, que es el segundo dominio, y nos volverá a alcanzar. ¿Vale? Tendríamos como esa, vamos a decir, redundancia que nos podría servir en este caso pues, para en caso de que nos lo chapen, pero también para diluir el tráfico. Es decir, podríamos ejecutar la mitad de las consultas por cada uno de los dominios y de esa forma también, de cara a detecciones, no vamos a tener que hay un único equipo que está conectando con un único dominio todo el rato, sino que va a diluir, ¿no?, las comunicaciones entre los dominios. Hay muchas configuraciones. Esto es un ejemplo para que ya lo aterricemos. Todo lo que hemos estado hablando en la charla hasta ahora, este es un buen ejemplo con el que os podéis quedar. Vale. Vámonos a por la POC, que os hemos preparado un vídeo. Lo vamos a introducir brevemente para que luego en el vídeo no estéis muy perdidos de qué es lo que estamos viendo. Tenemos un operador A, que es el que se va a conectar al command and control. Tenemos una zona de operaciones, que va a ser el C2, con una IP pública, ¿vale? Luego una zona neutral en la que vamos a tener un redirector con ese dominio, apigoodhealthmd.com, y luego vamos a tener una víctima que va a ser un Windows 11, ¿vale? Un ordenador normal y corriente. Hemos hecho otro esquema para ejemplificarlo. Esto es lo que vais a estar viendo en el vídeo, ¿vale? Tenemos una víctima, el cual pues, va a mandar los paquetes del C2 con un user agent concreto, ¿vale? En este caso, pues, si os fijáis, el user agent es Mozilla Technica 5.0, ¿vale? Lo hemos modificado el user agent. El redirector va a ser el encargado de determinar cuando le llegue el paquete si ese user agent se está cumpliendo o no. Es decir, va a determinar si ese paquete viene del agente o no. Obviamente esto es una forma muy básica, ¿vale? No se haría con un user agent porque, vamos, podría ser una forma muy fácil de identificarnos, ¿no? Oye, porque hay alguien que está lanzando un user agent totalmente que no tiene sentido, no es estándar. Pero la idea es esa, que sepáis que hay una lógica y el redirector va a decidir. En función de su decisión nos mandará a Amazon, lo que hemos dicho, si no es válido, o si es válido, pues mandará al C2 el tráfico. Básicamente esto es lo que vamos a estar viendo. Y por otro lado tendremos la vista del operador que se conecta al C2 y desde el C2 pues, puede manejar, crear tareas para los agentes y vais a ver un poco también pues, cuál es esa visualización que tenemos como operadores, ¿no? Y un poco cuál es el software que nosotros utilizamos, etc. Entonces, en un principio es eso. Vamos a ver la demo. A ver si se puede dar desde aquí. Sí, no.
¿Cómo vamos de tiempo? Más o menos. Rapidito, 5 minutos. ¿Sí? Vale, pues le damos tal cual y lo vamos viendo. Vale, entonces, este primer archivo que vais a ver de configuración es el del redirector, donde aquí subrayo, por ejemplo, la regla que pues, verifica el user agent para ver si es correcto o no. ¿Vale? En función de eso, pues, nos mandará a Amazon o nos redirigirá, en este caso, al servidor de comando y control. Esperadle un segundito ahí, pues Sí. yo creo que hay un tema que es importante. Vale, nos hemos hablado de, muchos diréis, ¿voy a montar este percal para esto? Este tipo de zona neutral, proxificadores y demás, que parecen muchos superfluos, tienen mucha potencia, lo que comentaba Héctor. Esto es una firma que solo nos permite entrar a nosotros, ¿vale? Pero cuando entramos a organizaciones que son muy maduras, tienen mucha cacharrería de seguridad, cuando generalmente enviamos o sea, un fichero legítimo, empezamos a ver peticiones. Kaspersky, CrowdStrike, Palo Alto, haciendo peticiones a nuestra infraestructura, a nuestros sistemas, preguntando, intentando sandboxear, analizando, ¿vale? Esto es un ejemplo muy básico, pero esto es un vhost de Apache. De Apache, Sí. ¿vale? Aquí podemos meter herramientas mucho más potentes. Aquí, por lo que el alcance de tiros no lo vamos a hacer. Pero imaginaos aquí, podemos controlar por localización de las IPs quién entra, quién no. A Estados Unidos, a AWS, que es que el cliente utiliza, no lo sé, herramientas de Palo Alto y las áreas de Palo Alto hacen peticiones desde el CPD de AWS de Estados Unidos y otro de Irlanda. Ya aquí controlo que estos servidores no entren. Y a lo resto sí le dejo. Mi cliente es un cliente alemán, sé sus IPs orígenes, desde dónde acceden desde la organización y las whitelisteo aquí. O sea, esto lo que nos permite es definir un perfil, digamos, de entrada muy granular para controlar quién entra, quién no, pero no solamente ya desde el punto de vista de la gente, sino todas esas herramientas previas que sabes que nos van a estar tocando la puerta y rebuscando a ver si dan con algo malicioso para destrozarnos la operación, pues esto también nos permite ese ajuste. ¿Vale? Aquí aplicaríamos toda la lógica. Vale. Entonces, bueno, ahí nos redirigiría a Amazon simplemente si no cumple con la regla que tenemos establecida. Vamos a la otra terminal en la que vamos a arrancar el servidor de Command and Control. ¿Vale? Simplemente tendríamos que especificarle la IP pública que queremos que tenga, la asociada a nuestra máquina o servidor, una contraseña para los operadores y un perfil, que ese perfil va a ser como un conjunto de ajustes ya por defecto para cargarlo rápidamente. ¿Vale? Ahora lo vamos a visualizar un poco. Una vez que ya está levantado, pues utilizaríamos el agente, nosotros como operadores, para conectarnos al servidor. Introducimos los mismos datos con la contraseña y pues, el servicio, etcétera, el usuario, y nos conectamos. Y aquí ya vais a ver una interfaz en la que está cargando todo el Command and Control y todas las dependencias que necesita. ¿Vale? Es una instalación bastante por defecto. Ahora podemos, desde el apartado, bueno, en este caso estamos usando Cobalt Strike, pero vais a ver que es una interfaz pues, gráfica, bastante amigable. Podemos ver el perfil que hemos cargado y en este perfil pues, podéis observar cómo hemos definido que todos los agentes, por ejemplo, que generemos pues, tengan ese user agent concreto. De esa forma pues, conseguirán pasar por el redirector. ¿Vale? Ahí tenéis la regla. Entonces todos los agentes van a mandar ese user agent. También podemos ahí pues, cuánto tiempo tiene de sleep el agente, etcétera, todo. Automáticamente toda la configuración la podemos plasmar en estos scripts. Y no solo eso, sino todas las peticiones que hemos comentado con el que se comunican y establecen conexiones al exterior, donde en las peticiones HTTP meto el contenido cifrado, cómo lo voy a descifrar, todo ese comportamiento de intentar diluir la conectividad y la comunicación de los agentes de la vida afuera es ahí donde le decimos. Le decimos al Command and Control, cuando vayas a generar un agente que vaya a hablar con tu idioma, le pides que hable este idioma. Eso es. ¿Vale? Es eso lo que nos permite ese tipo de perfiles. El siguiente paso va a ser generar un listener, que básicamente va a ser el servicio en el Command and Control que se va a encargar pues, de comunicarse con el agente cuando él solicite tareas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues generaríamos un listener, en este caso pues, le ponemos un nombre, el tipo de payload que va a usar nuestra agente, en este caso pues, si vamos a generar uno que sea por HTTPS, lo tendremos que especificar también. En este apartado del HTTP host añadiremos nuestros dominios que tenemos configurados con el redirector. En este caso, pues únicamente añadimos uno, pero que sepáis que pudiésemos añadir 23, si queremos, ¿vale? Todos los que tengamos en nuestra infraestructura configurados. Otros parámetros interesantes, pues por ejemplo, lo que comentábamos. ¿Qué estrategia va a seguir el agente para rotar los dominios, ¿no? A los que consulta? Pues ahí lo configuraríamos. Si el agente falla en la comunicación, ¿qué estrategia sigue? Espera 15 minutos, habla con otro dominio, ¿vale? Lo configuraríamos ahí también. Ahí el stager sería, bueno, para ya payloads que son stackless, es decir, que
necesitan, o sea, Stagger, perdón, que necesitan una comunicación adicional para descargarse toda la carga completa, ¿vale? Y ejecutarse, pues ahí podríamos también definir el dominio al que tienen que consultar y el puerto. En un principio no necesitaríamos nada más. Vale. El siguiente paso ya va a ser generar los agentes, pero bueno, también quiero que veáis pues los tipos de delivery también que nos viene por defecto. ¿Vale? Podríamos hacer pues, un servidor web a través del cual con un script la víctima se descarga automáticamente el beacon o lo que queramos. ¿Vale? En este caso, bueno, tipos de payloads que tenemos, como podéis, de todo, HTML, pues macros, absolutamente cualquier tipo de payload que os podéis imaginar. Cómo hacer llegar el bicho ya es lo que a nosotros como operadores nos dé la imaginación. ¿Vale? Al final nos ofrece ciertos formatos y ciertos mecanismos de PowerShell, cómo estructurar el bicho y cómo codificarlo, pero luego al final cómo lo hacemos llegar, en qué formato y con qué vector, Eso es. ya recae sobre nosotros. ¿Vale? Configuramos simplemente el listener asociado a ese beacon que vamos a generar, el formato, si lo queremos en PowerShell, si queremos un ejecutable de Windows o lo que queramos. ¿Vale? Y una vez lo hemos generado, pues nos dejará descargarlo. Esto obviamos que ha llegado la víctima, ¿vale? No entra en esta charla. Como llega, pues podríamos hacer 30 charlas más. Simplemente, pues la víctima consigue ejecutar nuestro beacon, ¿vale? El delivery, pues ya sería otra técnica. Una vez que ejecuta el beacon, en este caso pues hemos creado con el formato de PowerShell, volveremos al C2 y vamos a ver cómo entra una conexión. ¿Vale? Ahí la vais a ver en la parte superior y aparte en el log. Pop. Ahí tenéis la IP, el listener, el usuario y el ordenador. ¿Vale? Tenemos distintos modos para previsualizar estas conexiones. Pues, nos ofrece Cobalt y es un poco gráfico y nos mostraría también, si tuviésemos varios beacon, cómo están conectados entre ellos. Nos haría como una red de forma gráfica, que es muy representativo. ¿Vale? Está bastante bien. ¿Que queremos interactuar con él? Pues hacemos doble clic y automáticamente tenemos aquí una terminal, pero una terminal con esteroides, que ya tiene módulos, que nos permite ejecutar funciones de una forma mucho más fácil. ¿Vale? Podemos ejecutar un Who-Am-I. Esperaremos. Ahora mismo el beacon está configurado para tardar 30 segundos en solicitar tareas, como veis, así que tenemos que esperar a que el beacon se conecte y diga, ¿tengo algo? Una vez que lo haga, nos devolverá el output. ¿Vale? Podemos modificar el tiempo en el que el sleep. ¿Vale? Pues ahora le decimos que se comunique cada 5 segundos con una variación de un 10%, ¿vale? Que eso es el jitter. Es decir, dinámicamente podemos decirle, ahora tarda más tiempo en responderme, o sea, en preguntar por tareas, etcétera. Menús que tenemos con ya módulos predefinidos, pues para dumpear hashes, para elevar la shell que tenemos, generar golden tickets. Que, por ejemplo, queremos tener un gestor de ficheros o lo que sea, de una forma más gráfica que no ir haciendo dirs por la terminal, ir viendo que tiene ese agente, o sea, esa víctima en su equipo, pues también vamos a poder verlo. Podemos ejecutar, pues, en este caso, en el apartado de Explorer. Bueno. Pero bueno, lo importante aquí, no vamos a alargar mucho más, ya se nos ha ido el tiempo, le está robando tiempo a los compis de Tarlogic. Al final, esto estamos usando Cobalt Strike, pero hay muchos frameworks más que vamos a utilizar y al final son herramientas que buscan lo que hemos comentado, centralizar y permitirnos una operación más sencilla. Luego, realmente, cómo podemos potenciar las áreas que podemos utilizar dentro, etcétera, etcétera, pues son infinitas. Lo que queramos. Vale. Simplemente eso. Y aquí lo que comentamos, pueden conectarse varios operadores a la vez y estar interactuando sin ningún tipo de problema, ¿vale? Centralizamos todo eso. Básicamente sería eso. Si una víctima cae en el ejecutable, ¿ya luego cómo podría, o sea, cómo volver? O sea, si borra el PowerShell o algo, ¿ya no podría sentar o cómo sería? Claro, o sea, una vez que tú tienes esa primera llamada del beacon, tu interés primario va a ser establecer persistencia. De tal forma, ya sea mediante la creación de lo típico, una tarea programada, un registro, de tal forma que aunque el usuario nos esté borrando ese binario, ya cada vez que se reinicie ya tenemos una tarea programada o algo que va a llamar a nuestro C2. Va a depender mucho de ese formato de delivery, lo he dicho. Si te enviamos un fichero y jugamos a ver si lo ejecutas y a ver si hay suerte, pues tenemos ese tipo de situaciones. Eso es. Imaginaos que troyanizamos una herramienta, yo qué sé, un PuTTY. Apuntamos a gente de sistemas, troyanizamos un PuTTY y metemos el implante dentro de esa herramienta. La dejamos en un servidor donde sabemos que todos los de sistemas reutilizan herramientas y demás y nos van apareciendo como setas. Depende, cada vez que ejecuta uno, pum, pum, pum. Tenemos ya una persistencia casi embebida ya en la propia herramienta sin realmente haber hecho persistencias complejas. Eso ¿vale? es. O sea, cosas muy sencillas.